Mis hermanos, muy buenos días. Estamos a punto de empezar esto de la grabación. Ya arrancó la grabación. Vamos entonces a arrancar con la temática que habíamos quedado en la semana pasada, en el tiempo pasado. Les recuerdo que lo que hemos venido trabajando, hemos hecho un complemento con un tema muy importante y es las estrategias o las maneras de hacer las traducciones bíblicas. Entonces, habíamos trabajado ese tema y después de haberlo hecho y haber visto varias comparaciones, habíamos visto en conclusión que cuando lo hacíamos, de hecho, bueno, ya vamos a comentar eso porque ya lo vamos a mostrar. Vamos a arrancar. Bienvenido a Cielo y Tierra Pasarán. Mi nombre es Damián Ezequiel Jofré y en este video vamos a continuar con la cuestión de ¿qué traducción de la Biblia debería usar? Si no viste el primer video, te invito a que lo hagas antes de seguir viendo este. Concretamente, del primer video se desprendió la siguiente pregunta: ¿la Reina Valera o la Biblia de las Américas? ¿Cuál de las dos es más fiel y precisa? Acompáñame y veámoslo. Los aspectos a considerar, si recuerdas, eran el método. El método de traducción es el tema que hemos estado trabajando y la parte de criterio textual, esa es la parte que vamos a profundizar, esa es la parte que vamos a profundizar, la cual involucra lo que ya habíamos visto, solamente que vamos a ver con mayor profundidad, y es las dos grandes fuentes del texto griego del Nuevo Testamento, que una es la que se denomina texto recibido o textos receptos, y la otra es la que se denomina su crítica textual, la cual digamos que tiene su mayor representante en el Nuevo Testamento en griego de Nestle y Alan, la cual digamos esa temática vamos a adentrarnos de forma detallada en ella. Pero en este momento estamos como digamos terminando la parte del método de traducción, que esa no la habíamos visto previamente, la estamos viendo solamente en estas dos últimas sesiones de clase, eh, la cual digamos que es muy importante porque hace parte de todo este proceso que, es, que digamos que hay que tener en cuenta. Habíamos estado trabajando en criterios textuales en este instante, método de traducción. De traducción y el criterio textual. En esta ocasión, seguiremos profundizando en el método de traducción y dejaremos el criterio textual para más adelante. Si no sabes qué es el criterio textual, no te preocupes porque hablaremos de ello en próximos videos. La equivalencia formal es, a mi juicio, el mejor método de traducción, superior a la equivalencia dinámica y a la paráfrasis, como tratamos en el primer video. Tanto Reina Valera como la Biblia de las Américas utilizan este método, así que compararemos cuán fielmente siguen el texto original y cuán precisas son. El primer ejemplo te siguen el texto. Este punto es bien interesante porque después de haber hecho el ejercicio mirando diversos ejemplos, habíamos llegado a justamente esta conclusión de que haciendo la comparación entre la equivalencia formal, entre la equivalencia dinámica y entre la paráfrasis, digamos que tenía muchos elementos, digamos que convenientes en la equivalencia formal, y el más importante era que es el método que en lo posible tiene menos subjetividad por parte del que hace el ejercicio de traducción. Sí, tiene menos subjetividad. Decimos tiene menos subjetividad y no decimos que no tiene subjetividad, porque sería falso afirmar eso también. ¿Por qué sería falso? Porque también habíamos visto que depende el momento, o sea, digamos que la oración que se esté traduciendo, es muy probable que suceda que las palabras que conforman esa traducción existan en ambos idiomas, en el original y en el que se pretende hacer la traducción. Si eso sucede, que sucede en muchas ocasiones, allí no hay subjetividad por parte del traductor, porque el traductor está haciendo un ejercicio donde traduce palabra por palabra y se logra traducir completamente, de forma idéntica, casi que transparente. Hay una segunda situación en la que requiere
un poquito de subjetividad, pero no afecta mayor cosa, y es que algunas palabras, existen varios sinónimos en el idioma de cuál se va a hacer la traducción. Cuando eso sucede, pues el traductor tiene que elegir uno de los sinónimos, y al elegir uno de los sinónimos puede ser que haya un matiz especial en uno u otro, podría ser. Entonces allí habría un componente pequeñito de subjetividad que pues ya se hace presente cuando sucede eso. Y definitivamente hay otros casos que también suceden, y es que se va a intentar traducir una frase, y esa frase, alguna palabra o algunas palabras de esa frase, definitivamente no existen sus palabras equivalentes en el nuevo idioma. Cuando eso sucede, entonces esa oración particular pues no puede utilizarse una equivalencia formal como debe ser, sino que esas palabras que no existen en el nuevo idioma hay que escribirlas de otra forma. Esas hay que traducirlas de otra forma, hay que escribir qué significan, hay que escribir varias palabras que representen lo mismo de esa única palabra en el idioma original. Cuando eso sucede, entonces allí está presente un componente de subjetividad, el cual no puede ser eludido, no podemos descartarlo cuando se presenta esa situación. Pero esa situación, digamos que solo cuando se presente es cuando en este método se hace este ejercicio de definir esa palabra con otras palabras, y por lo tanto no es una traducción, digamos que palabra a palabra, para algunas oraciones donde sucede eso. Entonces, mientras que en los otros dos métodos, ¿sí? En el dinámico, equivalencia dinámica, y en el otro aún más paráfrasis, allí sí sucede que siempre el componente subjetivo está presente, porque no se trata de hacer una traducción palabra por palabra, sino que se trata en el dinámico de hacer una traducción donde se expresa la misma idea en palabras distintas, pero palabras muy comunes en el idioma al cual se está traduciendo. Eso no es malo. Lo que pasa es que hay un componente de subjetividad. Hay un componente de subjetividad, siempre está presente. Y en la paráfrasis más aún, porque la paráfrasis más que escribir la idea, se amplía, se explica y se interpreta, y eso hace que el componente de subjetividad sea aún más grande. Entonces, teniendo en cuenta todas estas circunstancias, digamos que la mejor manera de poder recibir un texto en nuestro idioma que sea lo más fiel al original es en un método de equivalencia formal. Esa es la gran conclusión que habíamos sacado hasta este momento. Sin embargo, en ese ejercicio resulta que habían dos versiones de la Biblia, una moderna, ¿sí? Que se llama la Biblia de las Américas, y la que conocemos de siempre, que es la Reina Valera. Las dos tienen esa forma de hacer la traducción, ¿sí? Equivalencia formal. Entonces íbamos a hacer un pequeño análisis de cuál de esas dos, digamos que es un mejor ejercicio pues de traducción. Entonces en eso consiste lo que se va a hacer en este Original momento. y cuán precisas son. El primer ejemplo es de Juan 3:36. Bueno, entonces aquí arrancan con Juan 3:36, y si ustedes observan, están haciendo la comparación entre la Reina Valera 1960, la Biblia de las Américas, y aquí otra vez la Reina Valera, pero la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Digamos que es un ejercicio muy juicioso que ha venido haciendo la Sociedad Bíblica Trinitaria, la cual es casi que, no sé si es la única, pero por lo menos es una de las pocas que no hace parte de las Sociedades Bíblicas Unidas. Ellos se han preocupado, lo han expresado en su página en varios artículos, donde ellos se preocupan por sostener el textus receptus, específicamente no trabajar para nada con el texto mágico, con el texto de Nestle y Alan en el griego original, sino el griego original, pero tomado del textus receptus, y tratar de conservar fielmente, digamos que el ejercicio de traducción que ha traído la Reina Valera, que fue la Biblia, digamos, de la traducción de la Reforma, de la Reforma. Entonces ellos han hecho ese ejercicio y han pulido algunos detallitos que ven que ha sido importante hacer como para, digamos, que darle
un tratamiento a la Reina Valera donde se vuelva un poco más entendible en algunos casos, dependiendo de la situación. Si encuentra una palabra más moderna, pero que aplique, pues se ha hecho, si no, pues se ha dejado la palabra original en español antiguo. Y pues están haciendo la comparación entre estas tres versiones, ¿no? La Reina Valera 1960, la Biblia de las Américas y otra vez la Reina Valera. De hecho, el ejercicio que ellos hacen se basa en la Reina Valera 1909, 1909, pero digamos ya con el tratamiento de la Sociedad Bíblica Trinitaria, donde se han alejado un poquito del idioma tan antiguo para hacer un idioma español más actual, cuando se puede, cuando las palabras lo permiten, porque existen palabras apropiadas en el idioma más actual. Si no, no. Si no han dejado la palabra del idioma español antiguo. Entonces, miren, este versículo, Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ustedes observan en la equivalencia formal, de hecho las tres son muy parecidas, porque las tres como utilizan el mismo método de traducción, las tres son muy cercanas. Siempre va a pasar eso, ¿no? Porque el método de traducción es un método de traducción muy apropiado, pues que es el de equivalencia formal, que algunos le llaman literal. La Biblia de las Américas dice, el que cree en el Hijo, la de arriba también decía igual, tiene vida eterna, la de arriba también, pero el que no obedece, ahí hay una pequeña diferencia, la de arriba dice, pero el que rehúsa creer, y el que no obedece, ya vamos a mirar el matiz de eso, es sí, en el Hijo, aquí el que no obedece al Hijo, no verá la vida, y el otro también dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, y acá dice, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Aquí está y aquí permanece. Es otra diferencia en cuanto a las palabras. ¿Sí? Entonces, dos pequeñas diferencias, pero la principal, rehúsa creer y no obedece. En la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria dice, el que cree en el Hijo, y hasta ahí van igual que las demás, tiene vida eterna, ahí también, pero el que no cree, aquí se parece mucho a la Reina Valera, porque dice rehúsa creer, aquí dice no cree, en la equivalencia formal es no obedece, al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces aquí utiliza la palabra permanece, que está en la Biblia de las Américas, mientras que en la Reina Valera dice Dios está sobre él. Vamos a escuchar un poco el comentario y vamos a analizarlo. Arriba en la pantalla tienes el texto en griego. Después tenemos la Reina Valera del 1960, la Biblia de las Américas y la Reina Valera SBT. En primer lugar, la del 60 dice, rehúsa creer. La de las Américas dice, no obedece. Y la SBT pone, no cree. ¿Qué es más literal? Lo más literal posiblemente sería poner el que no se persuade, si vamos a la raíz de la palabra, pero creo que lo que se traslada al español está bien expresado en no creer, y por extensión no obedecer. De hecho, en la Biblia de las Américas ponen una nota al pie de página diciendo que también se podría traducir como no cree. Con esto, quiero mostrar que según el método de equivalencia formal, no siempre habrá una única palabra posible para traducir, y en ocasiones será el contexto el que determine el matiz que tenga la palabra. En este caso particular, prefiero como lo ponen la del 60 y la SBT por el hilo de la frase anterior. Bueno, entonces, eh, en la explicación que está dando el hermano Jofre de España, él nos está diciendo que digamos, la forma, digamos, en el griego más apropiada, en la cual se podría decir, es el que no es seducido, o sea, o que no permite ser seducido, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, digamos, ¿qué análisis podríamos hacer nosotros? Resulta que cuando uno, cuando uno eh, está conversando con alguien y esa persona, digamos, eh, quiere que uno, digamos, que tenga un concepto, entonces él le va a explicar y posiblemente va a intentar
cambiar la manera de pensar de uno, o va a intentar que uno, digamos, le copie la idea de lo que él piensa, de lo que él, digamos, entiende. Y entonces él va a intentar seducir hablando pues, específicamente de argumentos, ¿sí? Va a intentar seducir a que lo está escuchando de tal manera que el que lo está escuchando, digamos, que adopte esa opinión, ¿sí? Esa forma de pensar frente a una idea, frente a algún tema cualquiera. Entonces, ese es más o menos, digamos, que la línea de lo que él está expresando en este wow, bien. Pero, bueno, en ese orden, digamos que todos más o menos cumplen, porque el no se deja seducir puede ser, pero el que rehúsa creer, o sea, el que rehúsa creer, el que no se deja seducir, el que no obedece, el que no cree, uno diría todas cumplen, todas cumplen. ¿Por qué todas cumplen? Porque finalmente uno puede decir, no, pues es el que dice, podríamos decir nosotros acá como en nuestro algo popular, el que no le está copiando, el que no, no le acepta lo que está diciendo, el que dice, no, no creo lo que me dice, no, yo eso no, yo ahí no comparto eso para nada, ¿sí? Más o menos todas quieren decir eso. Sin embargo, sin embargo, resulta que la línea de lo que se está escribiendo, como ustedes pueden observar, es el que cree. ¿Sí? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no logra eso, ¿qué quiere decir? El que es contrario a decir el que cree. Hay alguien que está creyendo en el Hijo, pero aquí está hablando de un antónimo, o sea, alguien que no está cumpliendo eso que la misma frase está diciendo al principio. ¿Sí? Entonces, el que no cree en el Hijo sería muy apropiado. Está bien, o sea, el que le cree al Hijo, el que se deja seducir por lo que el Hijo está diciendo, ¿sí? O el que no le copia, el que no le cree lo que le está diciendo. Mientras que acá, en la equivalencia formal que utiliza la Biblia de las Américas, utiliza el que no obedece. Y vamos a hacer un pequeñito análisis sobre esos dos. Una cosa es que yo le crea a alguien, pero otra cosa es, y no necesariamente es lo mismo, pero pudiera ser que en algunos casos sí, pero no necesariamente siempre es que yo lo obedezca. Por ejemplo, el hermano Eber Carrillo me puede decir, hermano Luis Fernando, yo necesito, o si el hermano Eber Carrillo que hasta me dice, hermano Luis Fernando, resulta que se incendiaron, no porque es algo de obedecer. Hermano Luis Fernando, resulta que no se puede, no se puede salir hoy después de las 6 de la tarde porque hay toque de queda. Un ejemplo muy sencillo. No se puede salir, hermano Luis Fernando, hoy después de las 6 de la tarde porque hay toque de queda. ¿Listo? Y resulta que yo le creo al hermano, sí, le creo al hermano, caramba, ¿cómo así? No me diga que hay toque de queda, yo necesito ir a hacer una vueltita aquí a la vuelta de la casa urgente y ya son las 5:55, mejor dicho, ya es hora ya son las 6 y yo necesito ir, Dios mío. Sin embargo, yo digo, no, yo tengo que ir a hacer esa diligencia, voy a ir a hacerla. Y voy y la hago, independiente si me coge la policía o si no me coge la policía. Entonces, le creo al hermano, no estoy dudando de la palabra, de lo que me está diciendo el hermano, pero no estoy obedeciendo lo que esa misma palabra me está diciendo. Entonces, aunque suena muy parecido, definitivamente no siempre quiere decir lo mismo. No porque yo le crea a alguien, necesariamente le obedezco. No porque usted crea lo que dice el Señor Jesús, necesariamente usted le obedece. Porque usted puede creerle y sin embargo no obedecer. La palabra dice que los demonios tiemblan, creen y tiemblan, ¿sí? Y sin embargo no obedecen la palabra. Entonces, digamos que esta palabra de no obedece, no es que quede mal, pero no tiene el matiz perfecto y apropiado. Es como el tema con lo que estamos diciendo. Vuelvo a repetir, no significa que yo
al creerle a alguien necesariamente le obedezca. No necesariamente. Uno puede creerle al Señor Jesús y a pesar de creerle al Señor Jesús por una decisión personal, no obedecerle. Puede pasar. De hecho, pasa mucho. ¿Sí? Aunque también pasa lo otro, que yo le creo y también le obedezco. También pasa. Entonces, pero no son una camisa de fuerza. Se puede dar el uno y se puede dar el otro. Perfecto, sí, así es, se puede dar. O se puede dar el uno y no darse el otro. También se puede dar. Esa es otra situación que también puede pasar. O sea, no es algo que sea de camisa de fuerza. Entonces, es mucho mejor conservar, como dice el hermano Jofre, la línea de lo que se viene diciendo. Y la línea de lo que se viene diciendo es el que cree, ¿sí? No es el que obedece, ¿ya? No es el que cumple. Podría ser, pero pues no es como dice. Como se está hablando del que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, perfecto. Pero el que no se deja seducir por su creencia, pero el que no cree, así como dice aquí la Reina Valera de Sociedad Bíblica Trinitaria, el que no cree en el Hijo, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, aquí en este ejemplo, estamos viendo la palabra de, o sea, digamos, no cree o se rehúsa creer, y la otra no obedece. Definitivamente suena muy parecido, pero hay alguna diferencia. Una cosa es no creer y otra cosa es no obedecer. Y no y lo uno necesariamente implica lo otro. El hermano William veo que quitó el micrófono, o sea que está que se habla. Adelante. Hermano, vivimos en tiempos en que no queremos decir lo mismo que el anterior. Y estaba mirando el año en que se creó en que se tradujo la Biblia por la Biblia de las Américas, y veo por aquí una fecha por allá 1986. Obviamente la Biblia de la Reina Valera tiene fecha por allá de 1500, ya me perdió la fecha, 1569. Un poquitico más antigua. Más antiguo. Entonces, todo lo que prácticamente salga de ahí en adelante, pienso yo que con el objetivo de no escribir lo mismo y dar una diferencia, estamos cayendo en el error de poner otra palabra para no ser igual a la anterior versión, y eso está haciendo de que caigamos en estos, para mí, estudios que estamos haciendo nosotros, porque definitivamente yo estoy de acuerdo con que rehúsa creer a no obedecer. Hay una línea muy larga, ¿no? No es lo mismo en lo absoluto, en mi opinión. Es necesario creer primero, caminar con el Señor. Es más, algunos le han cambiado. Algunos, cuando reciben a Cristo, dicen: Señor, te recibo como mi Salvador y mi Señor. A veces dicen mi Señor y Salvador, pero algunos piensan que es mejor anteponer Salvador a Señor cuando una persona recibe a Cristo, porque es un proceso de obediencia, ¿sí? Entonces, llamar a Jesús Señor de entrada significa que le estamos obedeciendo En todo. en todo, pero decirle te recibo como mi Salvador es que está aceptando que nos salva independiente de nuestra obediencia inicial. Entonces, este problema de las traducciones es poner una cosa diferente al que puso el anterior, y para tener como esa autenticidad, y veo yo que se caen en errores del idioma. Ese es lo que quería yo compartir. Muchas gracias, mi hermano William. Excelente. Muchas gracias. ¿Permites Entonces, allí un claro, mi comentario? hermano Héctor, adelante. Sí, qué bueno este comentario porque tener a Jesús como el Salvador, ¿sí? Es absoluto, lógicamente, es absoluto. Y tener a Jesús como Señor ya implica un sometimiento. Y resulta de lo que explicó el hermano William, eso sucede. Una cosa es verdaderamente uno someterse en todo, es ser
ser el que domina, el que controla, el que verdaderamente tiene un control absoluto de toda nuestra manera de vivir. Y otra cosa es aceptarlo como el Salvador. Muy buena explicación. Entonces, en lo que estamos hablando en el tema de estos dos términos, de rehusar, creer y no obedecer, haga de cuenta lo que sucede con la vacuna actualmente, ¿sí? Hay mucha gente que cree que la vacuna es la solución, pero otros que también creen no obedecen, dicen, no, yo no me voy a hacer vacunar, así de sencillo. Eso creo que puede ser un ejemplo muy práctico de aplicación actual, ¿no? Es Y lo de correcto. las versiones, es peligroso verdaderamente porque la Biblia nos dice, ora con el espíritu, pero ora también con el entendimiento. Resulta que el ser humano, a pesar de que somos seres humanos, pensamos y razonamos. Entonces ahí está el problema de caer en la subjetividad que explicaba el hermano Luis Fernando, de que uno le meta como su propio criterio, lo que entiende, y se puede apartar un poquito de la palabra original. La palabra original. Es muy importante porque Dios, que es perfecto, cuando Él dio una palabra, esa palabra permanece. Pero si nosotros comenzamos a buscarle el quiebre, allí es donde está el peligro. ¿Ya? Eh, yo creo que lo mejor es, ahí estamos explicando cuando en el libro de Nehemías se leía la palabra, ¿sí? Lo de la ley, pero también había personas encargadas de explicar el contenido del mensaje, pero ellos no se apartaban de la palabra original, sino que explicaban. Eso es lo que nos debe ocurrir a nosotros a los cristianos, a los evangélicos, ¿sí? Sin apartarnos, tratar de explicar es muy diferente. Es muy diferente a no ir a colocar una palabra que de pronto pueda apartarse de la idea original. ¿Listo, hermanos? No sé si ha quedado claro. Eh, Acá en la palabra de Dios nos dice en Mateo 21:32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, Ajá. pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentiste después para creer. Entonces es necesario creer primero, necesario obedecer y creer, pero si la obediencia no va igual que creer, porque es que muchas veces podemos creer, y el ejemplo más grande que tenemos en nuestros hogares, yo creo que el ejemplo más, los que vemos somos padres y vemos el comportamiento del chico, que hay veces nos cree, pero no obedece. Entonces son dos cosas muy diferentes. Hay dos cosas muy diferentes de la obediencia al creer. Creo yo que primero para obedecer, primero hay que creer. Correcto, hermano. Es como un proceso. Sí, Primero pero creo estamos de acuerdo. y después se va interiorizando y ya tomo decisiones que me implican en dejar de hacer cosas o por el contrario empezar a hacer otras o modificar algunas que estoy haciendo para, digamos que pasar a esa segunda parte que es ya obedecer directamente. Entonces, sí, es correcto. Entonces, bueno, mis hermanos, está excelente. Veo que todo el mundo, digamos que tiene sus opiniones muy bien centradas, excelentes todas. Entonces, bueno, vamos a continuar. Mostrar que según el método de equivalencia formal, no siempre habrá una única palabra posible, la palabra, por el hilo de la frase anterior. La segunda diferencia es más directa. En griego, literalmente, el verbo es permanecer y no estar. Por tanto, en este matiz, la de las Américas y la SBT son más precisas que la del 60. En permanecer y en estar, digamos, no es tan notoria la diferencia, porque permanecer y estar, digamos, sí son más cercanas, son más cercanas. Cuando se dice que la ira de Dios está sobre él, sino que la ira de Dios permanece sobre él, son muy similares. Hay una muy pequeña diferencia, la hay, pero digamos que no es tan grande como en otra situación donde era creer o rehusarse a creer y no obedecer.
ahí sí era una diferencia mayor, bastante mayor. Aquí, por ejemplo, cuando se dice la ira de Dios está sobre él, este está, sí, es una palabra que lo que quiere decir es que hay un presente. O sea, se está dando en este momento, sí, la ira de Dios está sobre él. Cuando se dice permanece, es un poco más clara porque es un presente que se mantiene. O sea, en la actualidad pasa eso, pero es una realidad que se sostiene, que se mantiene más con el tiempo, que no es solo un instante, solo un momento, el momento presente, el momento actual, sino que es una palabra que incluye ese momento, pero es más claro que mantiene, se mantiene en ese estado, ¿sí? Sí, permanece sobre él. Entonces, la palabra, obviamente, aunque no es exactamente la misma, tiene una pequeña diferencia, una pequeña connotación de diferencia. Sin embargo, no es tanta la diferencia como en la otra parte, la que acabamos de ver, y es que rehúsa creer o no creer versus la de, la de no obedece, la de no obedece. Entonces, bueno, ahí ya quedamos, digamos que se Sí, completa como este versículo. Adelante, mi hermano Héctor. la palabra permanece es un presente continuo. Correcto, Eso así es. es, Y así exacto, es. tienes razón. Entonces, eso es correcto. Muchas gracias, mi hermano. Entonces es una palabra que da claridad de que es un presente, pero es un presente que se mantiene, es un presente que está latente y se conserva. Mientras que él está, no necesariamente, pues él está, puede ser simplemente de este instante y no más. Entonces, bueno, mis hermanos, vamos a continuar. La de las Américas y la SBT son más precisas que la del 60. En ese Sigamos. aspecto, en ese aspecto. Ahora en Hechos 6.1. Te pido que prestes especial atención, porque aquí se combinan distintos tipos de diferencias. Primero, la palabra número, que está en letra normal en la del 60, pero en cursiva en las otras dos. Esto se debe a que en griego la palabra número no aparece. Sin embargo, se añadió en cursiva para que en español tuviera sentido la frase. Así que el mero hecho de estar en cursiva ya te avisa que no está en el original. Por tanto, la cursiva, o también llamada itálica, es un instrumento empleado por los traductores para completar lo que se pierde al pasar de un idioma al otro. En este caso, por ejemplo, el hermano Jofre está diciendo algo muy interesante y es que si ustedes observan las versiones de la, por ejemplo, de la Reina Valera, no la 1960, sino las anteriores, las más antiguas que la Reina 1960, ustedes van a notar que hay palabras, como él dice, que están así inclinaditas, ¿sí? Torciditas. En este caso, aquí donde dice el número, ustedes la observan que está inclinadita a la derecha, mientras que acá el número no. A eso se le llama itálica, ¿sí? O también acabo de decir la otra palabra, cursiva, cursiva o itálica. Es lo mismo, quiere decir palabras que están así como inclinaditas. Esas palabras que están así como de forma inclinadita, él acaba de explicar algo muy correcto, y es que son palabras que en las versiones, oigan bien, eso ha estado siempre, en las traducciones de la Reina Valera, eso ha estado siempre. En la 1960 se quitó, ¿sí? Pero en las anteriores, en la 1960, ha estado siempre, y es que esa inclinación le deja a uno en claro que en las palabras del idioma original esa palabra no estaba, pero que es necesario colocarla para que no se interprete de una manera equivocada. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, en aquellos días como crecieran los discípulos, y no estaría mal, pero no sería suficientemente claro. En el griego no hay necesidad porque en el griego de la manera o la estructura propia gramatical, digamos que no se requiere, pero en el idioma español es mejor que sí, porque cuando se diga, digamos, en aquellos días como creciera el número de los discípulos versus como crecieran los discípulos, pues es más claro el número de los discípulos, porque se podría decir otro aspecto en los que los discípulos podrían crecer. Los discípulos podrían crecer en conocimiento del Señor, podrían crecer en sabiduría, podrían crecer en santidad, podrían crecer en estatura, si es que eran personas menores de edad y estuvieran en un momento de crecimiento físico.
O sea, podría ser que el crecimiento fuera en algún aspecto que no sea necesariamente aumentar el número de ellos, ¿sí? Entonces, por eso en el español, para no, digamos, no dejar un sinsabor o una claridad de que se está hablando de la cantidad de personas, del número de personas, entonces por eso fue colocado la palabra número, aunque en el griego original no lo diga, pero en el griego original, de acuerdo a la estructura gramatical que tiene, no se necesita. Pero en nuestro idioma, que no es el griego, que es español, con otra estructura gramatical distinta, acá sí se necesita para no dejar abierta una posibilidad equivocada, una posibilidad que no es. Entonces eso es lo que significa que esas palabras estén escritas en itálica de la reina, anteriores a la Reina Valera 1960, se hacía eso, se hacía eso. Hermano Héctor, adelante. Sí, qué importante lo que estamos viendo porque coincide verdaderamente con la explicación del estudio que estamos haciendo. ¿Por qué razón? Allí vemos el ejemplo concreto de una palabra griega que no tiene equivalente en otros idiomas. Sí, no tiene equivalente. Por mucho que usted le busque, vamos a hablar del idioma nuestro, pues, ¿no? No existe un equivalente a esa palabra griega. Entonces, ¿qué hace el traductor? ¿Qué hace el traductor? Tiene que buscar una palabra que verdaderamente se pueda entender en el significado de la palabra griega, ¿correcto? Eso es lo que quería relevar. Gracias, hermano. Es correcto, porque entonces ese crecer en griego es un crecer, pero el crecer en cantidad, no necesariamente crecer en otras cosas, que también se puede dar un crecimiento en otros aspectos. Entonces, para aclararlo y para que quede en el idioma español completamente, digamos que bien definido, se necesita el número, ¿sí? Como creciere el número, hay que meter esa palabra para poder que tenga un significado completamente apropiado, tal cual como en el original. Ese es un aspecto interesante. Y que en la Reina Valera, como ya quitaron, quiero decir en la 1960 para acá, ya quitaron las itálicas, no es que las hayan quitado las palabras itálicas, lo que va a las palabras, no, sino que quitaron la parte de que estén inclinaditas, o sea, la palabra sí sigue estando, pero ya no inclinadita. Entonces, digamos, ya no le queda a uno, digamos, la información de que esa palabra no es una palabra literal del idioma original, sino colocada porque se requiere para que la traducción tenga el sentido correcto. Ese es el punto. Bueno, entonces, sí. En todas las traducciones de la época de la Reforma se hacía esto, y hasta la Reina Valera del 1909. Sin embargo, en la del 60 decidieron prescindir de este método y dejaron dichas palabras en letra normal. La SBT recupera este método antiguo y fiel de Reina y Valera, y la de las Américas también lo adopta, aunque verás que tiene más palabras en cursiva. Y pese a que las itálicas o cursivas sean un instrumento de traducción que apoyo, sin embargo, aquí creo que la de las Américas abusó de ellas. En segundo lugar, la del 60 pone griegos, pero en griego, valga la redundancia, aparece una palabra que se ha transliterado como helenistas, que en este caso se refiere a judíos de habla griega, pues en aquellos tiempos estaban dispersos algunos en muchos lugares del Imperio Romano. La de las Américas pone helenistas, además de apoyarse con la cursiva judíos, y la SBT pone helenistas simplemente. En este pequeño matiz, ambas son más precisas que la del 60, que aunque el contexto pueda ayudar, con esto uno se evita pensar que con griegos se refiriera a gentiles, porque aquí aún no se había predicado el evangelio a los no judíos. La siguiente palabra... Aquí, por ejemplo, este texto es bien interesante, mis hermanos, muy, muy interesante. Es un texto bien, 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 bien enriquecedor en este tema. Porque aquí este texto es una situación en la que, para empezar, ellos están diciendo, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿sí? Hubo murmuración, pero está hablando de murmuración entre los mismos discípulos. O sea, estamos hablando entre creyentes, ¿sí? El contexto de la situación de murmuración que se está dando es entre creyentes, no entre no creyentes y creyentes, sino entre creyentes. Y aquí el mismo texto hace la introducción y está hablando como creciera el número de los discípulos, ¿sí? Hubo murmuración
de los griegos contra los hebreos. Aquí cuando se dice que los griegos contra los hebreos, ¿sí? La traducción es buena, pero le falta un poquito más de claridad, porque la palabra griegos incluye a judíos griegos, pero también incluye a griegos que no son judíos, o sea, que no son creyentes, que no pertenecen, ¿sí?, a los discípulos como tal. Incluye a todos, ¿sí? Pero digamos que la transliteración que se hace con helenistas, ¿sí?, con helenistas cambia digamos que el significado, porque si nosotros vamos a buscar qué son helenistas, yo quiero invitarlos, mis hermanos, busquemos la palabra helenistas. Helenistas. ¿Sí? Bueno, entonces, judíos helenistas, por ejemplo. Aquí, miren lo que encontramos cuando hacemos una pequeña búsqueda aquí en Internet. Dice, se llamaban hebreos a los cristianos que provenían directamente del judaísmo, ¿sí? O sea, los creyentes propios, digamos, judíos, ¿sí? Se les llamaban hebreos también. Mientras que se les llamaban helenistas, ¿sí?, a los cristianos oriundos de otras ciudades dentro del Imperio Romano. Entonces, mire lo que significa la palabra helenista, mis hermanos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué son helenistas? Helenistas son cristianos, ¿sí?, que son de otras ciudades. En este caso está hablando específicamente de los griegos, ¿sí? O sea, hombres judíos cristianos, hombres judíos cristianos, ¿sí?, pero que no son, o sea, que son de otras ciudades, que no son directamente como tal hebreos, ¿sí? Entonces, provenían de comunidades judías, pero su mundo cultural era el griego, ¿sí? Esa era su lengua. Entonces, eran hombres de habla griega, por lo tanto, pues, y que vivían en otras ciudades distintas, por lo tanto, pues, eran griegos, pero eran griegos cristianos. Entonces, a este grupo de creyentes, históricamente se les denomina helenistas. Entonces, miren lo apropiado de utilizar la palabra helenistas para la traducción. Aunque si uno no entiende qué significa helenistas, lo mismo que hemos estado hablando, lo que uno debe hacer es remitirse a un diccionario y aclararlo. Pero definitivamente cuando uno va y mira, digamos que el significado, uno ya queda muy claro y va, ah, claro, me están hablando de cristianos, pero cristianos de habla griega, ¿sí? Mientras que si cuando me hablan de los hebreos como tal, en este contexto, que es el contexto de los creyentes cristianos, entonces me está hablando de creyentes, o sea, de creyentes cristianos, pero judíos como tal, ¿sí? O sea, hebreos. Muy bien. Esto Hermano porque... Luis Fernando, Sí, hermana Marta, adelante, la escuchamos. estaba en lo que tú decías de helenista, entonces ponía yo como en mi mente un ejemplo, se le podía decir helenistas si fuera en esta época que se le llamara a los hermanos venezolanos que vienen de allá y son creyentes. No todo el Por decir venezolano algo, que viene es creyente. si nosotros fuéramos el centro Usar como esa tal, palabra, ¿no? Israel, sí, correcto. Sí, señora, si nosotros fuéramos Israel, hipotéticamente, pues obviamente que no lo somos, pero si nosotros fuésemos Israel y fuésemos directamente los judíos como tal, descendientes, sí, de la cultura hebrea con todas las de la ley, pero resulta que algunos de nosotros, sí, por alguna razón viajaron a otra ciudad, viajaron a otro país, se fueron para Venezuela, y pasó el tiempo, y resulta que estas personas siguen siendo personas creyentes, siguen siendo personas que tienen la misma creencia, ¿sí? Pero son personas que se fueron para Venezuela y supongamos que en Venezuela ya se habla otro idioma. En Venezuela se habla el veneco, supongamos que eso fuera un idioma, ¿sí? Hablan el veneco. Entonces resulta que estas personas son, entre comillas, según esta explicación, helenistas. Son creyentes de igual manera, pero de habla griega, para el contexto en que estamos hablando allá, y aquí, pero de habla veneca, ¿sí? Más o menos si es correcta su apreciación, hermana. Entonces, el utilizar la palabra helenistas definitivamente para este versículo es definitivamente la más apropiada,
porque justamente eso es lo que ellos están mostrando, porque hay una, digamos, situación de opiniones entre unos y otros, pero ambos son creyentes. Ambos son creyentes. Mientras que cuando se dice griegos, es verdad, los helenistas son griegos, ¿sí? O sea, son creyentes de habla griega. Es cierto, son griegos, pero no son cualquier griego. Son griegos creyentes. Esa es la gran diferencia. Mientras que cuando se menciona solo la palabra griego, deja más abierto la posibilidad y pueden ser griegos no creyentes. Pero los griegos no creyentes no son de los que se está hablando en este versículo, ¿sí? Así que, bueno, más o menos ese es como el contexto que tenemos aquí. Okay. Hermano Luis Fernando, qué bueno, importante. Fíjese que por eso se dan en estas clases se dan tantas instrucciones para que tengamos herramientas. Estamos viendo la importancia del diccionario bíblico, ¿sí? Si una persona está leyendo la versión que está leyendo de la Biblia y encuentra estas diferencias, entonces aquel lo induce, vaya al diccionario bíblico y aclare el significado de ese término helenista. Entonces ahí hay más comprensión. Son herramientas, ¿no? Son herramientas que ya cada cual de nosotros nos corresponde manejar. ¿Listo, exactamente, exactamente, mi hermano Héctor. Mire que en la Reina Valera 1960, ¿sí? Al decir griegos contra hebreos de forma, digamos, desprevenida, podría uno entender que es de no creyentes contra creyentes. Fácilmente uno podría pensar eso. Sí, griegos. Fácilmente se podría pensar eso. Y la verdad es que no. ¿Por qué no? Porque está dentro de la sombrilla, por decirlo de alguna manera, ¿sí? De un contexto en el que ya está hablando de los discípulos, está hablando específicamente que estaba creciendo el número de los discípulos y como estaba creciendo el número de los discípulos ya se estaban presentando internamente unas, digamos que unas diferencias de opiniones entre ellos. Eso es lo que está diciendo el versículo. Entonces, digamos que si uno lo lee con muchísimo cuidado, logra percibir que estos griegos obviamente pertenecen al grupo de discípulos que está creciendo, o sea, que son creyentes. Pero queda más preciso si fuese la palabra helenistas, ¿listo? Entonces, bueno, esa parte es interesante de tenerla muy en cuenta porque hace que tengamos claridad. Entonces, la Biblia de las Américas dice, surgió una queja de parte de los judíos helenistas contra los judíos nativos. ¿Sí? Judíos helenistas contra judíos nativos, dice la Biblia de las Américas. Y la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria dice que no es más ni nada menos que la 1909, que la Reina Valera 1909, solamente que con varias palabras ya puestas en el idioma más actual y volviéndola a cotejar con el texto receptus para que, o sea, asegurarse de que todos los versículos pues estén, digamos, perfectamente cotejados. Entonces han habido algunos ajustecitos pequeños, pero realmente son muy pocos, pero bueno, han habido algunos. Entonces, en ella dice, hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos. Lo que pasa es que cuando yo leo la palabra helenistas, la palabra helenistas ya significa todo lo que necesito que signifique. Que yo desconozca el significado, eso es otra cosa, ¿sí? Que yo, por ejemplo, el ejemplo que hemos dado aquí tantas veces de expiación, que yo desconozca el significado de expiación es otra cosa. Pero la palabra expiación contiene toda la riqueza del significado que necesita llevar esa palabra. ¿Qué me toca aquí hacer? Ir al diccionario y entender qué significa expiación, cuál es el concepto y qué implica expiación. ¿Sí? Como un ejemplo que habíamos dado pues, en varias clases anteriores acerca de una palabra que no se encuentra en el idioma español moderno, sino que sigue siendo vigente la misma del español antiguo. Entonces, en este caso, la palabra helenistas inmersa, ella ya tiene todo lo que necesitamos entender. Necesitamos entender que son creyentes, pero de habla griega. Ya lo tenemos, ya esa palabra significa todo. Entonces, cuando se dice judíos helenistas, digamos que es un complemento que está utilizando esta Biblia, la de las Américas, porque es que
pero no es muy correcto. ¿Por qué no es muy correcto? Porque es que no hay helenistas diferentes, porque todos esos helenistas son precisamente personas que vienen de la cultura judía, creyentes en el Señor Jesús, porque estamos hablando de los creyentes en el Señor Jesús, ¿sí? De los discípulos del Señor Jesús, pero de habla griega. Básicamente eso es lo que significa. Entonces, por eso, digamos que la palabra helenistas inmersa contiene todo lo que se requiere. El hermano William está que se habla. Adelante, mi hermano. Gracias, mi hermano, discúlpame. Tranquilo. Mira, a pesar de que estamos comparando estas dos versiones que están bajo el método de traducción de Equivalencia formal. Vine aquí a la nueva versión internacional, donde ellos se toman la tarea de traducir la palabra helenista, ¿no? En su traducción dice: en aquellos días, al aumentar el número de discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea. O sea, de una vez la versión internacional, digamos, aunque ellos usan otra metodología, pero en este caso ellos quitan la palabra a los helenistas y de una vez dice judíos de habla griega. Es correcto, mi hermano. La traducen y le dan el significado, porque definitivamente el helenista nos amplía la cultura, porque nos lleva a tener que buscar un diccionario bíblico o otro diccionario, pero pues ellos de una vez, digamos que dicen judíos de habla griega contra los de habla aramea. Es correcto, mi hermano. Sí. Es Sí. correcto. Entonces, allí podemos notar por lo que acaba de leer el hermano William, ¿sí? Que el método de traducción de la nueva versión internacional, que es el método de traducción, ¿cuál, mis hermanos? ¿Cuál es el de la Biblia, nueva versión internacional? Dinámico. Eso, muy bien. Dinámica. La dinámica está haciendo su ejercicio bien hecho por Sí. ese versículo, está Sí. haciendo su ejercicio bien hecho. ¿Por qué está haciendo su ejercicio bien hecho? Porque ese método de traducción lo que da es la idea, sí, aunque sea con las palabras del idioma español. Entonces, en vez de traducir, digamos, directamente una palabra, de una vez dice cómo se dice en este caso en nuestro idioma español, la misma idea. Entonces, está haciendo su ejercicio bien hecho. Para ese versículo, ahí podemos notar que esa metodología de traducción está haciendo su ejercicio. Y no estamos diciendo que eso sea malo, estamos diciendo que como en muchos casos, digamos que la subjetividad del que lo hace podría dar un matiz distinto, entonces ese es un riesgo que preferimos no correr, digámoslo así. Esa es como la idea. Muy bien, pero muy interesante el aporte, mi hermano William, me parece excelente. Sí. ¿Me permite una intervención, Luis Fernando? Claro, mi hermano. Fíjate que lo que estamos hablando amplía la claridad. ¿Por qué razón? Porque si en la Reina Valera 1960, que es la que tomamos nosotros como, digamos, como la Biblia estándar, pues llamémoslo así, fíjate que la palabra griegos no hace ninguna distinción, o sea, está hablando de los griegos en general. Los griegos en general. Pero resulta que estos no son, estas aclaraciones que estamos hablando acá de los helenistas, esos no son griegos, esos son judíos. ¿Sí? Entonces, exacto, allí sí hay una mayor precisión en estas otras versiones, la Américas y las, ¿cómo es la otra? Una versión internacional. Eso, y la Sociedad Bíblica Trinitaria, hay mayor precisión que la Reina Valera, ¿sí? Porque la Reina Valera generaliza griegos, generaliza. En cambio, la otra especifica, no son griegos, sino que son judíos, ¿correcto? No sé si quedó claro. Sí, es correcto, mi hermano. Está muy claro. Muchas gracias, mi hermano William. Excelente. Bueno, sigamos. Y aún no se había predicado el evangelio a los no judíos. La siguiente palabra literalmente es hebreos, como aparece en la del 60 y la SBT. Pero la de las Américas puso judíos y para cuadrarlo usó otra itálica, poniendo nativos. En este caso, en conjunto, prefiero la SBT porque pone helenistas y hebreos, como literalmente dice en el texto.
como literalmente dice en el texto griego. Entonces, digamos que buscando cuál es, digamos, de estas versiones que todas utilizan el mismo método de traducción, si equivalencia formal, pues el objetivo es que haga un ejercicio de traducción lo más fiel, fidedigno, preciso, lo más igualito que se pueda, ¿sí? A como fue escrito en el original. No se puede siempre de esa forma tan perfecta, porque no existen siempre las mismas palabras en ambos idiomas. Entonces no es perfecto y no se puede, es imposible. Pero hasta donde sea posible, que sea lo más igualitico las palabras en el original y las palabras en el idioma español. Entonces, a mí, por ejemplo, ya es una opinión personal, Luis Fernando Valencia, me encanta el poder leer como fue dicho a los apóstoles, como los apóstoles lo dijeron, como fue dicho en un principio. Me encanta leerlo así, aun cuando el texto es un poco difícil de entender. Y para mí eso significa un reto. Digo, Dios mío, ¿qué es lo que quiere decir esto? Inmediatamente, o sea, yo no sé, lo que pasa es que yo soy como un poquito raro, un poquito diferente, pero a mí me encanta descubrir cosas, ¿no? O sea, yo voy, consulto, investigo y cuando yo comienzo a descubrir cosas, eso se crece una alegría en mí y eso yo, y cuando yo voy a hacer un ejercicio de matemáticas que no he podido hacer y llego y lo hago, eso, ¡ay, qué alegría! ¡Qué logro! Entonces, cuando yo comienzo a descubrir todas las riquezas del idioma, porque al estudiarlo de esta manera, estamos estudiando lo más parecido que nos es posible en nuestro idioma y lo que se escribe en el otro. Lo más parecido. Pero obviamente para hacer el ejercicio muy bien hecho, implica que nosotros busquemos algunas palabras. Es necesario para poder tener el contexto apropiado de lo que esa palabra implica. Pero para mi parecer eso es una riqueza que no tiene precio. En las otras estrategias de traducción son muy buenas, ayudan mucho, ¿sí? Ayudan mucho, pero pues lo que ya habíamos dicho, ¿no? Tiene la parte negativa de que como tiene un aspecto allí de subjetividad que ya se vuelve más, digamos, en un mayor porcentaje, pues eso es que tiene su riesgo, ¿no? Eso es lo malo. Eso es lo malo. Bueno. Cuando estas palabras aparecen juntas, es para distinguir a los judíos según su habla u origen. Por último, distribución o ministerio. La palabra en griego es diaconía, de donde sale la palabra diácono, que es... De hecho, solamente conociendo el idioma español, mis hermanos, aquí alcanzan ustedes medio a entender lo que le está diciendo, ¿sí? En el griego, ¿sí? Porque con la K, diaconía, ¿sí? No, obviamente no es idioma español, pero pues viene de la palabra diaconía, lo que está escribiendo el texto original. Entonces, el hermano está explicando muy claramente esa parte. Por último, distribución o ministerio. La palabra en griego es diaconía, de donde sale la palabra diácono, que es ministro o servidor. De hecho, en los siguientes versículos se designan a los primeros diáconos de la iglesia primitiva, fruto de este conflicto. Así que aquí estimo más preciso poner ministerio. Cuando se coloca, por ejemplo, distribución diaria, ¿sí? O acá distribución diaria de los alimentos, no está mal porque ese finalmente era el ejercicio que se estaba haciendo, ¿sí? Sino que se vuelve una traducción un poquito más dinámica, ¿sí? Un poquito más dinámica. Mientras que cuando se utiliza que las viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano, allí queda mucho más preciso versus lo que originalmente dice en el texto griego. Entonces allí se logra ver que, digamos, aquí en la equivalencia formal de la Reina Valera, que es la 1909, ¿sí? Trabajada por la Sociedad Bíblica Trinitaria, al utilizar la palabra ministerio es más fidedigna a las palabras originales que fueron utilizadas en el griego como tal. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 8. Este versículo es muy conocido por todos y fundamental para nuestra fe. La del 60 y la SBT dicen igual, pero vemos que la de las Américas dice habéis sido salvados en lugar de sois salvos. He visto que se ha usado este versículo para
para demostrar que la de las Américas es más precisa que Reina Valera? Vamos a comprobarlo. En primer lugar, la conjugación del verbo. Esta es una explicación bastante técnica que, bueno, yo no la hubiera colocado tan pronto, pero ya el hermano la puso, pues vamos a mirarla. Regáleme un instante, por favor. En este versículo, la palabra salvos o salvados es un participio perfecto. A simple vista, entonces, la de las Américas ha traducido mejor. Sin embargo, justo antes aparece la palabra sois, en presente. Así que en este versículo en concreto se forma una especie de verbo compuesto entre el presente y el perfecto. Por tanto, igual de válidas son las dos opciones de traducción. En Reina Valera el 60 y la SBT dice sois salvos, siguiendo el verbo sois en presente, y con este engloba el participio. En la Biblia de las Américas dice habéis sido salvados, ignorando la palabra sois. Ahora bien, lo que se entiende al decir sois salvos es que es una realidad presente, porque evidentemente fuimos salvados en algún momento del pasado y ahora somos salvos. Luego, salvos y salvados son dos maneras igual de válidas para expresar el participio. Visto esto, no creo que en este versículo se demuestre que la Biblia de las Américas sea más precisa que Reina Valera. Otro ejemplo muy similar. Interesante la explicación que da el hermano Joffre en este sentido. Y es básicamente porque ambas opciones son válidas. Sin embargo, a pesar de que ambas opciones son válidas, bueno, estas son situaciones ya un poco extrañas en el idioma español, porque el idioma español funciona diferente. Pero el hecho de que esta palabra, digamos que implica un pasado, ¿sí? Se tenga en cuenta que es algo correcto, pero que antes esté esta otra que implica un presente y esta, al estar primero, engloba la segunda. Entonces, digamos, eso hace que sea un pasado presente. Eso no existe en el idioma español. Pero lo que se trata de decir es que es un presente actual, pero que se dio en un momento pasado. Porque eso es prácticamente obvio. O sea, todo presente, hoy en día es presente, pero en algún momento del pasado se dio. Entonces, por eso, digamos que nosotros no, en el idioma español eso no existe, ¿sí? Pero aquí sí se ha querido colocar. Y hay algo muy interesante, y es que si se colocó de esa forma, en el que se coloca ese presente, pero después ese pasado, ¿sí? Entonces también nos deja ver algo muy interesante, y es que es algo que sucedió en el pasado, pero que nos cobija en nuestro presente y es actual en nuestra vida, y es actual en nuestra vida. Entonces, mire que tiene digamos, un contexto profundo, pero ninguna de las dos definitivamente es un error. Las dos son posibles maneras de decirlo de forma correcta. En lo personal, opinaría yo que es más apropiado no descartar el presente, sino de alguna manera, por ejemplo, decir sois, ¿sí? Básicamente, sois salvos. ¿Por qué sois salvos? Porque es un presente que se dio en algún momento del pasado, pero es una realidad en nuestra vida. Cuando se dice habéis sido salvados, es un pasado, ¿sí? Pero cuando se deja el pasado solo, sin que sea un presente, ¿qué sucede con eso, mis hermanos? Quiero preguntarles. Si yo digo algo que sucedió, por ejemplo, voy a poner aquí, me voy a inventar un ejemplo que nada tiene que ver con la palabra. Yo digo, mi hermano William Robles
digamos, perdió su empleo. Un ejemplo, perdió su empleo. ¿Sí? Lo que uno piensa es que, bueno, en cierto momento del pasado él perdió su empleo, pero hoy en día continúa siendo perdido su empleo. Puede ser que sí, puede ser que sí, pero puede ser que no. Puede ser que él perdió su empleo, pero por alguna situación se lo volvieron a dar, porque, por lo que sea, voy a inventar razones aquí ficticias, porque él perdió su empleo porque había poca cantidad de clientes, pero 2 meses después aumentó la cantidad de clientes de nuevo y entonces volvió a recuperar su empleo. Por decir cualquier cosa, ¿sí? Entonces, que algo haya sucedido en el pasado, me deja claro que sucedió en el pasado. Pero puede ser que siga siendo una realidad en el presente, sí, pero podría ser que no. También podría ser que no. Entonces, hacer referencia únicamente al pasado, digamos que no está mal, pero está un poco incompleto porque el ejercicio es, sucedió algo en el pasado, pero hoy en día se conserva y sigue siendo una realidad en este presente. Entonces, el hermano William perdió su trabajo y no lo ha recuperado, por decir algo. Y en este momento sigue con la situación de que está desempleado, o sea, perdió su trabajo y sigue sin haber podido conseguir su trabajo, haberlo podido recuperar. Entonces, miren la sutileza de estas cosas, pero realmente la riqueza con la que ha sido escrito el original. ¿Sí? El original fue escrito teniendo en cuenta que es una realidad presente en nuestras vidas, que obviamente se dio en el pasado, pero que es realidad en este presente. Si yo dejo de lado el presente y únicamente digo el pasado, se pierde un poco de la riqueza que implica, vuelvo a repetir, porque aunque fuimos salvos, según pues el texto que estamos hablando, en el pasado sucedió que fuimos salvos, o que yo fui salvo, puede ser que en la actualidad, puede ser que sí sea, continúe siendo salvo, o puede ser que no, ya no continúe siendo salvo. O sea, podría pasar lo uno, podría pasar lo otro. En el griego no lo dejan abierto, en el griego son absolutamente, o sea, impresionantemente precisos, porque ellos dicen, es una realidad presente que aconteció en el pasado. Por eso utilizan los dos, pero primero está el presente que engloba el pasado. Entonces, ¿qué es más correcto? Es más correcto decir, es nuestra realidad actual. Somos salvos. Se dio en un momento del pasado, pero sigue siendo una realidad en nuestra vida. Somos salvos. Mientras que si se habla del pasado únicamente, puede ser que sigamos siendo, puede ser que no sigamos siendo. Deja abierta la posibilidad, pero el griego no deja abierta la posibilidad. El griego está diciendo que aunque se dio en el pasado, es una realidad presente. No sé si soy claro con este, digamos que aclaración que está dando el hermano Jofre. El hermano Jofre le explica muy bien explicada, pero siento que a veces es bueno como espolvorarla más, como molerla un poquitico más, ¿sí? Desde el punto de vista de ese pasado y ese presente, donde realmente lo más importante no es que se dio en algún momento del pasado, sino que lo más importante es que es una realidad actual en nuestras vidas. No sé, mis hermanos, ¿qué opinan? ¿Cómo lo ven? Sí, importante. Este punto es clave, porque este punto puede afectar, digamos, entre comillas, la creencia del creyente, ¿ya? Fíjate que el griego es muy, muy completo aquí. Si nosotros lo vamos a llevar al equivalente castellano, al equivalente español, No hay. Allí ya no hay equivalencia. No hay. En cambio, el griego sí usa la gramática completa, como que dice un presente y un participio, ¿sí? En cambio, acá en el idioma nuestro, esta figura es más complicada para que podamos entender la riqueza del idioma griego que es el original. Entonces, de ahí la importancia de saber comprender estas dos digamos, equivalencias del idioma, ¿correcto? Porque si no, pues, y es que esto afecta al creyente. Lo que estamos diciendo en el español, una cosa es nosotros decir, fuimos salvos, y ahora y decir, somos salvos, ¿cierto? Y lo que dice el griego, y lo que quiere decir el griego es, fuisteis y seguís siendo salvos. Exacto.
Más o menos es lo que quiere Permanente, decir. permanente. Desde que usted aceptó a Jesucristo, permanece salvo. ¿Correcto? Exactamente. Eso más o menos es lo que quiere decir ese griego. O sea, fuisteis salvos, pero continúan siendo salvos. Sigue siendo una realidad en tu vida. Eso es lo que quiere decir el griego. Entonces, miren el griego tan completo que es, ¿sí? Tan preciso que es. Si nosotros lo vamos a decir en el idioma español, pues entre decir algo en pasado y decir algo en el presente es mejor decirlo en el presente, porque en el pasado podría pasar que en el presente ya no sea una realidad. Podría pasar. ¿Sí? Entonces, esa es más o menos la connotación para este versículo. Bueno, mis hermanos, no sé si les parece que dejemos aquí o vemos otro más por cuestión de la hora. Son las 9:27, ustedes me dirán. Sí, yo creo que está bien, pero muy, muy importante. Sería bueno luego hacer una pequeña evaluación de aportes de los hermanos, a ver cómo han ido entendiendo, cómo han ido comprendiendo estas explicaciones, ¿correcto? Después, Leonardo, puede ser en la próxima clase. Amén, amén. Gloria al Señor. Entonces, bueno, mis hermanos, entonces, no sé quién quiere orar para que seamos despedidos y quedaríamos aquí listos para continuar con el siguiente versículo. Vuelvo a repetir, estamos analizando varias versiones que tienen el estilo de traducción que consideramos que es el más fidedigno, que es el de la equivalencia formal. Y entre ellos mirando distintos casos para finalmente poder decir, hombre, en general me gusta más este o me gusta más el otro. Básicamente ese es como el ejercicio que estamos haciendo, entendiendo muy bien cómo funcionan estos métodos de traducción, que es en lo que nos hemos adentrado por un poco cortico tiempo, porque vamos a profundizar fuertemente en lo que ya venimos haciendo, que era la crítica textual. Así que bueno, mis hermanos, esto ha sido todo por hoy. Vamos entonces ahora para ser despedidos. Padre Santo, alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Rey Celestial, por la bendición que nos permite de poder estar reunidos con mis hermanos. Te pedimos, Señor, que nos lleves con bien en los que vamos a ir al culto de manera presencial y a los que no, que lo puedan disfrutar también de manera virtual. Gracias, Señor, porque te ha placido poder tenernos aquí unidos. Te pedimos por la recuperación del hermano Jorge Pinzón, que se encuentra en estos momentos delicados de salud en la UCI. Parece que ha salido como del peligro más grande, pero todavía está delicado. Le pedimos por él, bendícele, Señor, a su esposa, la hermana Amanda. Gracias, Señor, por la vida de ellos. Gracias por todos los hermanos que están participando, Señor, en nuestro curso, y a todos los hermanos de la iglesia, y a todos los hombres y mujeres cristianos que te siguen, y en general a todas las personas del planeta. Gracias, Dios. Te pedimos que seas tú acompañándonos y guiándonos en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, Amén. mis hermanos, Importante. Dios les Que Dios los bendiga. bendiga. Buena semana. Gracias. Ha sido un placer, mis hermanos, haberlos tenido. Y bueno, espero que estén contentos y que les haya gustado toda esta información que estamos viendo aquí en la clase. Buenísimo. Muy Que bueno. le saquen el jugo. Dios los bendiga a todos, que tengan un excelente resto de día, Qué los bueno. continúe bendiciendo. Hermanos de la Hay que No voy a la exprimir el iglesia jugo de porque no me naranja. mandaron la confirmación, aunque me había escribido, pero siempre le dicen, no sé si a ustedes les llegó la confirmación Sí, a me mí llegó siempre me llega en el correo. en el correo y no me llegó esta vez, entonces me imagino que no alcancé, aunque me escribí el martes, pero no sé. Todo es Sí, puede ser. posible. No es posible, sí. Bueno, que Dios mis los hermanos, bendiga. Dios los Fernando, bendiga ahí envié algo que encontré para bajar la Biblia de la Sociedad Bíblica Trinitaria, como un link que explica cómo bajarla al celular, y lo envía donde mi hermano al chat. al WhatsApp de la... Bueno. Ya. A la hermenéutica. Yo lo vi. Hermenéutica. Yo lo vi. Ajá. Hermano, que esté muy bien. Hasta luego. muchas gracias por eso, muy amable. Gracias. Muy amable. Ok, mis hermanos, Dios les bendiga. Nos despedimos. Hasta luego para todos. Gracias. Gracias.